Mando un mensajito, Raúl, para que le prestes atención. Eh, bueno, ¿cómo están? Hay algunos, los conozco de haber estado allá en San Rafael, así que un gusto volverlos a ver. Con ganas de volver a San Rafael, precioso lugar, espectacular. Así que todos los que puedan, aprovechen algún día que puedan ir, una hermosa ciudad. Vamos a abrir en Primera Te interrumpo un Tesalonicenses. segundo, Eleazar. Sí. Me decías en el mensaje que grabemos la reunión. Sí, esto también se los comento al resto de los hermanos. Grabamos la reunión y luego la subimos a nuestra página, a Facebook, y la pasamos al grupo de WhatsApp de la iglesia, porque hay muchos de nuestros hermanos de la iglesia que no se pueden conectar por cuestiones de tecnología o de internet y demás. Así que sí, vamos a grabar esta reunión, esta predicación, y luego la vamos a estar compartiendo en las redes. Así que dale, no te interrumpo más, adelante. Vale, perfecto, no hay problema. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir en Primera Tesalonicenses. Vamos a hacer digamos, un estudio, no usaría la palabra exegético, porque me gusta más hacerlo más práctico. En realidad, por ahí un estudio exegético del texto hace que veamos palabra por palabra, su significado en griego, cómo se conecta, en qué tiempo verbal está y todas esas cuestiones. Y en la práctica, la verdad que cuando estamos en ese tipo de reuniones, no nos terminamos acordando mucho de lo que acabamos de decir, porque no son cosas normales que estamos acostumbrados a tratar, digamos. De hecho, creo que tendría que estudiar bastante lengua para recordar ciertas cosas en cuanto a la sintaxis y la semántica. El castellano es muy rico en eso, y si uno sabe el castellano, el griego es mucho más sencillo. Entonces vamos a abrir Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ahora, el tema de Tesalonicenses es importante poder leerlo completo al libro, porque en todo tiempo se va a hablar de que el Señor viene. O sea, uno de los temas ahí que está muy fuerte es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en toda la carta se va a hablar de la venida del Señor Jesucristo. Ya vamos a identificar a qué nos referimos con eso. Pero, por ejemplo, antes de ir al pasaje que queremos leer, me gustaría que en 1 Tesalonicenses alguno pueda leer capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a encontrar 5 referencias en Primera Tesalonicenses solamente acerca de la venida del Señor, o la esperanza del advenimiento del Señor Jesucristo. ¿Leo? Sí. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. 9 y 10 sería. Exactamente. Bien. Pues Sí. no dejen de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Perfecto. Ahí está hablando de aquellos que se han convertido y esperan la venida del Señor Jesús. Y está vinculado con el servicio, porque uno sirve a un Dios que nos va a venir a buscar, ¿sí? Un Dios que nos da una esperanza, no es un servicio vano. Vamos a ver, por ejemplo, en capítulo 2, versículos 19 y 20, alguien que lo pueda leer, que sigue hablando también de que el Señor viene. 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bien, ahí se observa el fruto del servicio. Las personas que pasan de muerte a vida e imitan a Cristo son el fruto del servicio en la manifestación del Señor Jesucristo. Son los que el Señor se va a encontrar o va a encontrar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Capítulo 3, versículos 12 y 13.
y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, gracias, Poli. Ahí relaciona la santidad para el encuentro, o sea, el preparativo de la iglesia para encontrarse con el Señor Jesucristo. El del capítulo 4 no lo vamos a leer, porque lo vamos a leer ahora completo, pero vamos al capítulo 5, vamos viendo una referencia por capítulo a la venida del Señor Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí. Ahora que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bien, hasta que el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y habla de ahí de una santidad experimental en la cual nosotros tenemos que desarrollar en la espera del Señor Jesucristo. Una pregunta, Raúl. ¿Los invitados de esta noche pueden leer también? Por supuesto, todos tienen la oportunidad Bien, de leer. perfecto. Se tienen que animar nada más. Sí, los vamos a hacer animar, no te preocupes. Sí, vamos que es un taller, vamos. Genial, perfecto. Bueno, entonces, Primera Tesalonicenses nos habla del Señor Jesucristo, de su venida. Por ahí nosotros queremos encontrar respuestas, y yo también a veces quiero encontrar tipo de respuesta donde el Señor me diga, por ejemplo, hablando de otro tema, que no hay que fumar. Y quiero encontrar una respuesta que me diga, no fumarás, ¿no? Y buscamos, y el texto por ahí no está, no existe el texto tal cual, ¿no? Pero en el contexto y en la lectura completa de la Biblia uno encuentra esas respuestas. Bueno, en Primera Tesalonicenses y en Segunda Tesalonicenses hay muchas respuestas que hay que ir armándolas. Como un rompecabezas que es muy simple, pero que tomándolos a los pasajes no individualmente, sino en el conjunto y en el contexto que se van hablando, se resuelve por allí más fácilmente nuestras dudas sobre lo que va a suceder. Así como nosotros vamos a entrar ahora justamente al capítulo 4, versículo 13, y voy a abrir para presentar el PowerPoint. Allí está. Mientras tanto, busquen el capítulo 4, versículo 13, hasta el final, y ahora lo vamos a leer, ¿sí? Ahora sí, voy a pedirle a Flor que pueda leer justamente Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Se escucha? Sí. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a todos los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Muchas gracias. Y vamos a ver que este pasaje lo podemos dividir en 5 puntos, que son los que vamos a tratar esta noche, mientras el tiempo nos acompañe y el Zoom también. La conexión de internet, ¿no? Ahí vamos. En primer lugar vamos a hablar de la exhortación inicial, ¿sí? Tampoco, dice el texto, queremos que ignoren, ¿sí? No queremos que ignoren. Luego nos va a hablar de la razón de esta exhortación y la esperanza. Esta esperanza está basada en que creemos que Cristo, Jesús, murió y resucitó. Luego nos va a hablar de una exhortación a los que estamos despiertos, ¿sí? Porque habla de los que duermen y ahora va a hablar de los despiertos.
nosotros, los que estamos despiertos, no precederemos, no seremos antes de los que durmieron. En cuarto lugar nos va a hablar de ese evento glorioso, el arrebatamiento, seremos arrebatados. Y en quinto lugar, una exhortación final basada en el último versículo, donde nos llama a alentarnos, ¿sí? Aliéntense unos a otros, alentaos los unos a otros, ¿con qué? Con lo que venimos hablando, con estas palabras. Así que vamos a comenzar con el tema de la exhortación inicial. Si dice, hermanos, tampoco queremos que ignoren, ¿sí?, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El tema es que el tema de ignorar, que es un desconocimiento, nos va a traer a nosotros lo que es una desesperanza, entristecimiento. Nos pasa en todos los ámbitos. Si no sabemos, por ejemplo, la situación económica del país, no sabemos lo que va a pasar, entonces nos trae preocupación, nos trae inquietud, no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, si tenemos algún dinero en qué lo queremos gastar, no lo sabemos. Es porque ignoramos lo que va a suceder. Ahora Pablo les va a decir a justamente lo contrario, para que no ignoren, es decir, no tengan este desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro y entonces no vayan a tomar decisiones equivocadas. Porque si uno no sabe que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, podemos tomar decisiones equivocadas y, por ejemplo, decir, bueno, ¿para qué vamos a seguir viviendo y sirviendo al Señor, como lo vamos a ver más adelante, si al fin y al cabo no me va a venir a buscar? Dice, por ejemplo, Pérez Millos que la ignorancia de la doctrina puede producir inquietud en la vida del creyente y la pérdida de gozo a causa de la preocupación. En base a esto nos va a hablar, ¿sí? Y lo que no va a querer Pablo es que ignoremos acerca de los que duermen, ¿sí? Por lo tanto, esto que no deben ignorar ellos tampoco lo debemos desconocer nosotros, porque entendemos y claramente que el tema de dormir tiene que ver con aquellos que han muerto, no se refiere al descanso en que nos vamos a dormir nosotros a la noche, y que vamos a descansar y esperamos despertarnos al día siguiente, sino que tiene que ver con personas que han muerto. La palabra duermen es ponerse a dormir, dormitar, o figurativamente se usa como morir y fallecer. El Señor Jesucristo hace uso de este término. No es Pablo el primero que va a usar este término, sino que el Señor Jesucristo lo hace. Por ejemplo, alguien que pueda leer Juan 11, el versículo 11 al 14. Mientras tanto, otro busque allí. Si Vero tenés Biblia, busca ahí Hechos 7:60. Primero Juan 11, 11 al 14 y luego Hechos 7:60. Ahí ¿Leo Juan? Ah, bueno. Oh, no. Bueno. No, lee, tranquilo. Bueno, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Muy bien. O sea, el Señor usa este lenguaje para hablar de los que duermen. Ahora lo va a usar Lucas al escribir el libro de los Hechos, ahí en Hechos 7:60, refiriéndose a la muerte de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bien, vemos que hay tres personas distintas que usan el mismo concepto. El Señor Jesucristo, primero ya con él alcanzaría, pero vemos que tanto Lucas como Pablo van a hablar de lo mismo, de dormir. Ahora, ¿por qué usar el término dormir cuando en realidad podría ser más simple decir y ser más específicos? Bueno, ha muerto. Los discípulos no entendían. Y bueno, es porque es una verdad que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Que es lo opuesto justamente a ignorar. Que la muerte física es solamente un pasaje a la vida eterna.
cuando uno, o sea, si nosotros entenderíamos completamente lo que significa esto, no es que no habría dolor y tristeza en los entierros de un hermano cristiano, sino que el dolor se reduciría porque estaríamos hablando de una separación temporal con la esperanza posterior al encuentro. Entonces cambia totalmente, y el concepto de hablar de alguien que alguien está durmiendo es mucho más, digamos, no me sale el término ahora, esperanzador de decir está muerto, ¿no? El muerto es como que parece totalmente sin vida, pero el cristiano no está sin vida. Entonces, vamos a hablar que en general el que está durmiendo, en realidad su esencia está en Cristo. Las pruebas de la Biblia demuestran cuál es este famoso estado que por ahí nos pregunta, ¿qué pasa cuando alguien muere? Bueno, vamos a ver un par de pasajes que nos van a mostrar. Básicamente la conclusión, diríamos, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, pero podemos ver Mateo 17, 3 y 4, allí un encuentro donde está Pedro, Jacobo y Juan, que participan de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración, observan a Moisés y a Elías. Y estos son personas que están perfectamente identificables y conscientes. Allí dice que, en ese pasaje dice que aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, hagamos una carpa, nos quedemos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora no sé cómo los identificaron, no sé si ellos nunca los habían visto, a Moisés y Elías, pero se ve que era tan notable que eran ellos, que eran totalmente visibles, no eran un espíritu así raro que uno no podía percibir, sino que había una imagen corporal, por así decirlo, una imagen bien delineada y detallada, y eran claramente identificables y estaban hablando. Vamos a, por ejemplo, a considerar Mateo 22, 31 y 32, alguien que busque ese pasaje, otro que busque, allí Alan, podés buscar Lucas 23, 42 y 43, y después yo leo Filipenses 1, 23. Mateo 22, 31 al 32, ¿quién lo tiene por allí? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios es Dios de muertos y no de vivos. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Bien, ahí lo está diciendo, las personas están vivas. Nosotros no lo podemos entender porque hay una verdad que también es que no podemos ignorar. Es que ninguno de nosotros que estamos en esta reunión ha experimentado eso. Entonces, no entendemos, lo vamos a entender cuando nos suceda. Pero Dios está diciendo, lo está diciendo el Señor Jesucristo, que las personas que para nosotros han muerto, ellos están vivos. ¿Sí? Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Pensemos en el Señor Jesucristo haciendo una promesa al ladrón que estaba a su costado, y si nosotros nos podemos hacer un montón de conjeturas y cuestiones espirituales y doctrinales que queremos saber, bueno, ¿qué pasó con ese? No sabemos qué pasó, pero simplemente esa persona iba a estar consciente con Cristo en el paraíso. Si no, el Señor le va a prometer algo que no tendría sentido. Filipenses 1:23 dice Pablo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La pregunta que nos podemos hacer, ¿es mejor un estado de inconsciencia que un estado de conciencia como el de hoy? No. Entonces el estado en el que Pablo ha de partir y estar con Cristo es un estado consciente, un estado donde es disfrutable y de gozo estando con el Señor Jesucristo, ¿no? Y él, queriendo partir, decide quedarse para servir a los siervos, a los filipenses, ¿no? Ese es otro tema, pero muy interesante, ¿no? Elige algo a costa de su propio beneficio. Cuando vamos a 2 Corintios, y este es el último texto en relación a esto de ausentes en el cuerpo y presentes al Señor,
Pablo va a escribir en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se refiere al cuerpo, se deshiciere, tenemos un edificio, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Interesante, ¿no? Nosotros pensamos que estamos con vida, pero esto es mortal. Entonces Pablo dice, no, va a ser absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, las garantías. Así que si vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, estar dormidos y estar presentes al Señor. Aquí Pablo incluye en este pasaje en realidad el modo de vida del cristiano, porque dice, vivimos confiados siempre. Esto simplemente es algo temporal. Entonces, pase lo que nos pase, después vamos a estar mejor. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y esto viene justamente a la exhortación inicial de que Pablo nos está diciendo, no ignoren a los que duermen. No ignoremos que incluso no es solamente una promesa o una cuestión que nos lleva a pensar en los que murieron, sino también nos lleva a pensar y meditar en nuestra propia muerte, en el sacrificio que podemos hacer por la evangelización en el mundo, sea que seamos mártires o no, porque al fin y al cabo esto es pasajero. Sabemos que vamos a un lugar mejor, a estar presentes al Señor y simplemente ausentes en el cuerpo. Pasamos a lo que sigue. La razón y la esperanza, ¿sí? Esta razón y esperanza que va a dar Pablo se basa en una evidencia que es suprema, que es certera, que es gloriosa, que es justamente la muerte de Cristo, pero con ella la resurrección del Señor Jesucristo. Esta es la evidencia suprema. Cristo ha resucitado. Tenemos que entender que la fe en la resurrección de los muertos no está puesta en la persona que muere, sino en quién muere la persona. Es decir, yo muero, si he de morir, en Cristo. Y esa es la fe. No es que yo muero, sino en quién muero. Esa es la gran diferencia. Cristo, porque en Cristo seremos resucitados. No solamente no vamos a aplicar el concepto de morir en el sentido general de muerte y chau y aniquilación, sino lo vamos a tomar en el sentido de dormir y dormir en Cristo. Entonces, lo que va a hacer Pablo en relación a esto, a esta evidencia, es utilizar una lógica de fe, aplicar una lógica para que podamos entender qué es lo que sucede. La lógica de fe va a decir que si Cristo resucitó, lo cual es el fundamento y lo distintivo de la fe cristiana, también debemos creer que los que duermen resucitarán por Cristo. No es compatible una fe en el Cristo resucitado sin la esperanza en la eterna de gloria. No se puede creer, yo creo en Cristo que resucitó y no creer que Jesús me va a resucitar. ¿Sí? Esta es la lógica de la fe. Pablo la va a desarrollar en 1 Corintios 15 de una manera espectacular. Si abren allí en 1 Corintios 15, va a empezar los distintos planteos que va a hacer el apóstol Pablo. Va a decir, 1 Corintios 15, versículo 12, pero, dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Ahí está el planteo. Nosotros decimos que Cristo resucitó. ¿Por qué van a decir que no hay resurrección de muertos? Entre paréntesis, la fe cristiana es la única fe que tiene a un ser resucitado. Todos los demás maestros, profetas o como quieran llamarse, están en sus tumbas allí y se los puede encontrar. Pero la única fe que en diferencia a todas las otras es que hay un Cristo y un Cristo resucitado, ¿sí? Además de que la fe es por gracia. Ese es el otro gran distintivo de la fe, de nuestra fe.
Ahora, frente a esto, Pablo dice, bueno, esta misma duda que tenían los corintios son los mismos que tienen los tesalonicenses. Por eso le va a hablar, no se olviden los que duermen, Cristo ha resucitado. Entonces, creer que los creyentes no resucitan es lo mismo que creer que Cristo no resucitó. El versículo 13 de 1 Corintios 15 dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta? Lógica de fe. Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Si yo digo que no vamos a resucitar, entonces tampoco Cristo resucitó. Y entonces, así como sabemos y como lo plantea en 1 Corintios, versículo 17, va a ser vana nuestra fe. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos muertos en pecados, estamos en nuestros pecados, perdón, dice. Es decir, que si cae toda la redención, no solamente no resucito, no solamente Cristo no resucita, sino que también sigo siendo un pecador y condenado al infierno y el castigo eterno. Entonces todo se cae, y atacar la doctrina de la resurrección de los muertos es ir en contra de toda nuestra esperanza, ¿sí? De lo que es el perdón de pecados, la comunión, las bendiciones espirituales. Y a su vez también perdemos todo tipo de motivación para vivir en consagración plena a la persona y obra del Señor Jesucristo, como recién decíamos. 1 Corintios 15:30. Y Pablo pregunta y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Cuál es el sentido de estar al borde de la muerte si me muero y no pasa más nada? No tiene ningún sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo cambia nuestra visión en el concepto? Porque ya la muerte, sea como sea que venga a suceder a cada una de nuestras vidas, sea que estemos en casa sentados, sea que pase los años y ya por viejitos, o sea que estemos siendo en sacrificio, en la predicación, ¿sí? Siendo mártires por el Señor Jesucristo, la muerte deja de perder todo efecto aún de temor en nuestra vida, porque simplemente voy a estar con Él. Cambia totalmente. Ahora, con respecto a esto, a la muerte y resurrección de Cristo, bueno, uno va a decir, sí, pero eso es la fe que sostienen ustedes. Alguien que pueda leer Hechos, capítulo 1, versículo 3. Allí tenemos a un historiador, Lucas, médico e historiador. Una persona totalmente calificada, escribiendo, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, pero con reunión de material y evidencias. Y él va a decir lo siguiente. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Bien. En la versión 60 habla de pruebas indubitables, es decir, que no dan lugar a dudas, pruebas que son totalmente certificables. La presencia de Cristo fue corporal y real, y la enseñanza que el Señor hace es de Cristo, porque va a hablar, se presenta vivo, ¿sí? Lo pueden ver, lo hace y lo sostiene en el tiempo, porque dice durante 40 días, y además habla del reino de Dios, o sea, habla como Cristo, se ve como Cristo, vive como Cristo, es Cristo, ¿sí? Predica como Cristo, pruebas totalmente indubitables. Ahí tenemos la razón y la esperanza. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué es lo que va a decir justamente en esta razón y esperanza en el Cristo resucitado? Es que este Cristo resucitado traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque Cristo resucitó, versículo 14 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, porque Cristo resucitó, este mismo traerá al Señor, a los que durmieron con él. Esto tiene dos interpretaciones, o bien es Dios el que realiza el proceso de juntar a las personas, por así decirlo, que Dios resucita los cuerpos de los creyentes y los lleva al cielo con el Señor Jesús, o puede significar que cuando Cristo vuelva a la tierra a reinar, traerá con Cristo a aquellos que han muerto en la fe en el reino, pero ya están en el cielo. Independientemente de lo que suceda ahí en las dos interpretaciones que hay, que no se contradicen en ninguno de los casos en relación a lo que vamos a ver con el arrebatamiento, la cuestión es
que en fin y al cabo, por la muerte y resurrección de Cristo, por esa prueba evidente que garantiza nuestra fe, vamos a resucitar y estar con Él, ¿sí? Los que durmieron. Ahora bien, ahora estamos nosotros los despiertos, ¿sí? Ahora yo voy a preguntar ahora, ¿estamos despiertos en lo que vengo diciendo? ¿O tienen alguna duda, algo que no se entendió, que necesitamos repetir? No, yo, Hechos, ¿cuánto era? 1:3. Lo último. Ah, ok. Hechos 1:3. Bien. Perfecto. Vamos a la exhortación a los despiertos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora va a hablar a nosotros y dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Obviamente, si está hablando de los que durmieron, los que quedamos somos los que estamos despiertos. Lo que va a hacer Pablo es exponer una gran verdad. Eso es lo que hace al principio. Porque la expresión que él usa y dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, se puede traducir de distintas maneras. Por ejemplo, queremos decirles algo fundados en las palabras del Señor. Otra forma u otra expresión podría ser, como lo traduce la Biblia al día, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que, la Nácar Colunga, una versión católica, le pone esto decimos como palabra del Señor, y la que corresponde a la Biblia de las Américas dice, por lo cual decimos esto por la palabra del Señor. ¿Sí? Esta última versión de la Biblia de las Américas se asemeja a la traducción interlineal de las sociedades bíblicas. Lo que quiere decir aquí, o como lo diría un comentarista, que es en virtud de una revelación directa del Señor a Pablo. Es una revelación directa del Señor a Pablo. Es decir, Pablo está dando un mensaje, lo que va a decir, de una fuente que es confiable. El mensaje es recibido directamente del Señor Jesucristo. Por ejemplo, otra expresión similar se encuentra en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, en el versículo 2, donde dice, porque ya saben qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. O sea, son instrucciones del Señor Jesucristo. Bien. Entonces, por eso es una exposición de una gran verdad. No es que está planteando una esperanza que él piensa o que él imagina, sino que es algo declarado directamente por el mismo Señor Jesucristo. Frente a esto, va a marcar el privilegio de los que duermen. Y esto es raro, porque de pronto los tesalonicenses estaban preocupados, desesperanzados, ignoraban lo que había pasado y ellos se sentían mal por lo que estaban durmiendo, porque ya habían partido. Pero de pronto ahora va a invertir los roles y va a decir Pablo, miren, ellos van a ser primeros a nosotros, porque no les vamos a preceder. Entonces el privilegio pasa a ser justamente para aquellos que están durmiendo frente a nosotros que estamos despiertos, ¿sí? Y va a mostrar cuál es el lugar que vamos a ocupar nosotros que estamos despiertos en el evento de la resurrección. Por lo tanto, cambia mucho de nuevo nuestra forma de mirar. Ya podríamos decir, dicho de una manera que lo podemos entender, hasta podríamos envidiar a los que duermen. Porque van a resucitar primero, van a ser transformados primero, ¿sí? Ellos que están presentes al Señor y ausentes en el cuerpo, van a vivir nuestro proceso primero. Entonces cambia la forma de ver la cuestión de cómo consideramos nosotros la muerte, ¿no? Que siempre todo hombre, toda la humanidad tiene el deseo de la vida, ¿no? Me gustaría vivir, no sé, 120 años mientras pueda caminar solo, pero frente a eso, Pablo expone y dice, miren, es mejor esto, es mejor lo que a ellos les va a pasar. Ahora, los creyentes del primer siglo siempre estaban esperando el retorno del Señor Jesucristo o el retorno del Rey. Esta es la iglesia que le suelen llamar la iglesia primigenia, la iglesia primitiva, esperaba el Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si nosotros, o la iglesia actual, espera que Cristo vuelva, ¿no? Uno puede ver desde el principio
antes de que el Señor Jesucristo se fuera, en Hechos 1:6, le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta que está el Señor, ¿ya venís? No se había ido, ya querían que vuelva, ¿no? Como la canción de Ricardo Montaner, pensando en volver, ¿sí? Y aún no me he ido, pero no importa, yo quiero que pase, quiero que vuelva. Entonces ellos tenían puesta la mirada en el retorno del Señor Jesucristo y vivían acorde a este sentir y a este deseo. Uno puede ver en la epístola de Santiago, que es la primera epístola, primer libro neotestamentario, escrito cerca de los años 50, después de Cristo, serían 20, aproximadamente 17, después de la resurrección y ascenso del Señor Jesucristo, y él escribe al final, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también vosotros paciencia, afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Habían pasado 20 años. Ellos esperaban al Señor. Nosotros podemos decir y preguntarnos, como decía, ¿nosotros esperamos al Señor? Lo que hacía la iglesia era vivir acorde a la espera del Señor. Sabemos que muchos de ellos vendían sus bienes materiales, vendían sus propiedades, estaban enamorados del esposo y estaban dispuestos a desprenderse de sus bienes, de su estatus y hasta de sus propias vidas, ¿no? El fervor por la venida del Señor Jesucristo era ardiente, era apasionado, anhelaban ver el retorno del Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo que está diciendo Pablo en este momento, frente a ese anhelo, la situación de los que duermen es mucho mejor que la nuestra, ¿no? Lo que va a decir Barclay en relación a esto es que Pablo establece un gran principio. La persona que ha vivido y muerto en Cristo sigue estando en Cristo y resucitará con Él. Entre Cristo y la persona que le ama hoy hay una relación que nada puede romper, que sobrepasa la muerte. Como Cristo murió y resucitó, así la persona que está unida con Cristo resucitará. Entonces, esta es la exhortación a los despiertos, ¿no? A pensar en esto, el privilegio, y a esperar el retorno del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos al punto 4. El evento glorioso. Y acá sí es la que todos estamos deseando conocer acerca del arrebatamiento. ¿De qué va a hablar? Ahí el versículo 16 y 17 da una descripción muy, muy linda de todo lo que sucederá y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los despiertos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente, el tema o lo más importante o prominente del texto para el creyente es la resurrección de los muertos y la reunión eterna con Cristo. Ahora, para entender esto vamos a responder un par de preguntas, en realidad un poco más que un par. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Cómo se da todo esto? Bueno, es el Señor mismo. Allí dice el Señor mismo. Es una referencia al Señor Jesucristo. Si bien nos resulta evidente, por el versículo 14 confirmamos que es el Señor y no hace referencia a Dios Padre, sino a Cristo mismo. Entonces, en este evento glorioso es el Señor mismo el que se presenta, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, descender al cielo. Esto habla de que Cristo vuelve. Pero en este pasaje es muy interesante, hablando del arrebatamiento, porque no hay mención de que Cristo descienda a la tierra. Léanlo, tranquilos ahí, y van a ver que no dice que Cristo toca tierra, no pisa tierra. Ahora, ¿de cuál cielo desciende? Entonces es de apreciar que se refiere justamente al trono de Dios y no al cielo visible que nosotros estamos viendo, sino al trono de Dios.
Cuando Esteban estaba siendo martirizado, tuvo una visión más allá de nuestro cielo, y aquí dice, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre, Hechos 7:56. Pedro cita, por ejemplo, acerca de Jesucristo, dice que ha subido al cielo, está a la diestra de Dios. No está en este cielo, que conocemos que es nuestro estado atmosférico, no está en el segundo cielo, que se llama, o todo lo que tenga que ver con el universo, está en el tercer cielo, a la diestra de Dios. Por eso dice que descenderá del cielo. ¿Qué más va a pasar en ese momento, donde el Señor mismo desciende del cielo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Justamente esto corresponde a lo que veníamos hablando antes, que habla de no precederemos a los que durmieron en el versículo 15. Esos son los muertos en Cristo. Decíamos que lo importante no es la persona que muere, no es Eleazar el que muere, sino en quién muere Eleazar, es en Cristo. Después dice, habla de los que hayamos quedado, los despiertos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y cuál es la conclusión? Recibiremos al Señor en conjunto con los resucitados y los transformados. ¿Sí? Ahí tenemos el quién y el qué. Avanzamos. ¿Cómo se va a dar esto? Se va a dar en primer lugar con voz de mando, ¿sí? Con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz de Dios, el poder de Dios. Más información de esto lo tenemos en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 51 y 52, que dice, aquí, a ver si alguien me lo puede leer mejor. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, genial. Vemos que este hecho es un hecho instantáneo, es secuencial, porque dice que los muertos, luego los vivos, instantáneo es en un átomo, en un instante. Si bien habla de abrir y cerrar de ojos, en realidad se refiere a una sola de las acciones, no es el abrir y cerrar, sino puede ser cualquiera de las dos, independiente. Y habla de que es poderoso porque habla de resurrección y transformación, y evidente porque se tocará trompeta. Allí podemos añadir a esto que es un hecho universal. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo que está diciendo Pablo es, nosotros que estamos acá, ustedes que están allá, nos vamos a juntar todos. Es universal, ¿sí? Es decir, no hay distancias, no hay tiempos, ni tiempo que impidan a que los santos duermen y sean despiertos en Cristo para estar en esta reunión gloriosa. ¿Cuándo? Sin especificación, ¿no? No está especificado. Esa es la pregunta que quisiéramos saber todos. ¿Cuándo esto va a suceder? ¿Sí? Ahora, algunos tomaban y decían, bueno, el versículo 15, cuando habla de nosotros los que hayamos quedado, no se está refiriendo que era a que cuando iba a darse en el tiempo de los que estaban vivos ahí, sino más bien una referencia a la inminencia, que esto es próximamente, es pronto, ¿sí? A que Jesucristo viene pronto, y está hablando de que Jesucristo viene en cualquier momento. Por ejemplo, si en el primer libro del Nuevo Testamento hemos leído que el Señor está cerca, en el último encontramos decir lo mismo. He aquí, dice en Apocalipsis, yo vengo como ladrón, he aquí yo vengo pronto, ¿sí? Y Pablo menciona en el 5.2 como ladrón en la noche, sin que nadie lo sepa, ¿no? Por otro lado, algo muy interesante y algunas pistas que les quisiera dar. Estoy buscando el texto. Dice Mateo 24:14, sin ponerlo en una interpretación doctrinal de tiempos y de formas, ¿sí?
no vamos a meternos ahora en ese punto, pero básicamente ese texto dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? No lo vamos a poner en texto, mejor dicho, en este momento, en un lugar de acontecimientos futuros donde está dicho este texto, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es esto. El evangelio del Señor Jesucristo, que lo podemos ver, por ejemplo, y uno dice, bueno, pero el evangelio del reino es el que va a ser predicado en la tribulación. Estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero vemos que en Hechos, al final, capítulo 28, Pablo dice que él siguió predicando durante 2 años a todos el evangelio del reino. Es decir, el evangelio del reino se corresponde a la predicación del evangelio en sí, ¿sí? Sin hacer complicación, y podríamos tomar muchos textos más. Pero aquí lo que nos da la importancia es que cuando el evangelio llegue a las naciones, estamos cerca del fin de los tiempos. Y tenemos que preguntarnos dónde están esas naciones y esas etnias que aún no han sido evangelizadas. Bueno, no sé cómo funciona esto. No me da la cabeza para entenderlo, pero la iglesia tiene que predicar el evangelio. No vamos a apurar ni retrasar la venida del Señor Jesucristo, pero la iglesia tiene que predicar para que el evangelio llegue a todas las naciones. Vamos a pasar. ¿Dónde? ¿Dónde sucede este evento glorioso? Bueno, sucede en las nubes en el aire. Y esto es lo que decíamos antes, de que el Señor no toca tierra. No es en la tierra la reunión con los santos en Cristo, es en el aire, ¿sí? Y esto tiene que ver, según algunos, que están en sintonía con las palabras que el Señor da en Juan 14, 1 al 3. ¿Se acuerdan? Allí dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas o casas hay, si así no fuera yo no les hubiera dicho. Y entonces dice el Señor, si yo me voy a preparar lugar. Imaginemos 3 puntos. Desde acá, pensemos en el cielo y en el tercer cielo. Cristo a la diestra de Dios. Dice, se va a preparar lugar. Dice allí, ven para vosotros. Y si me fuere, les prepararé lugar, vendré otra vez, llega un punto intermedio y tomaré a mí mismo. Es decir, nos toma y nos desplaza hacia Él, ¿sí? Para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿sí? Se hace un desplazamiento y un encuentro. Por eso algunos lo toman que tiene que ver justamente con esto. Y a su vez, hay algo muy interesante que se dé en las nubes, en el aire, porque el aire generalmente es considerado como la morada de toda clase de espíritus malignos. Esto, por ejemplo, lo cita León Morris. Y allí lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde habla de el príncipe de la potestad del aire. Entonces, para que Cristo muestre la completa victoria de Él sobre la cruz, la resurrección, y con su iglesia, se reúne con quién y en dónde se reúne. En el mismo terreno que hoy tiene poder Satanás, se reúne allí con su iglesia y demuestra su victoria. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? A la obra de Dios mostrando en todo momento la superioridad del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno. Yo tengo preguntas, pero no sé si querés terminar a llegar al 18 o no. Como vos quieras. Vamos a ver, depende de las preguntas, ¿no? ¿Querés Porque preguntar? me parece que nos van a llevar para todos lados. Bueno, vemos qué bueno. se puede sacar ahora y si no lo dejamos para el final. Ya son las 10, ya me acabo de por dar cuenta, ejemplo, David. La primera pregunta que tengo es cuando se refiere a que seremos arrebatados y nos encontraremos al Señor en los cielos, que vos aclarabas, ¿no? Que en la venida del Señor, a diferencia de arrebatamiento, en la venida el Señor toca tierra, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que dijiste, ¿no? Sí. Bien. Sería arrebatamiento, sí te digo, arrebatamiento, después lo vamos a ver en un gráfico el jueves que viene. Está el arrebatamiento, pasa el periodo que conocemos como tribulación, y allí se produce la segunda venida del Señor Jesucristo.
Mi pregunta es esta. Sí. El Señor mismo, en el versículo 16 decía, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso de en las nubes también aparece en Mateo 24, 29, que el Señor viene en las nubes con poder y gloria. Ujú. Ahí nos dice que toca tierra y también está hablando de la venida, no está hablando de un rapto. 4, 29. Bien, mira el contexto que está ahí, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias del cielo será conmovida. Allí cuando habla de la venida del Señor Jesucristo. Entonces el contexto nos va a parar y nos va a mostrar dónde nosotros encontramos eso, ¿no? Dónde se va a suceder eso y cómo va a suceder. La Biblia tiene, en la forma de escritura, tiene muchos pasajes que, por ejemplo, se cumplen de manera parcial en un tiempo y se cumplen de manera completa en otro tiempo. Uno, por ejemplo, cuando va en Hechos capítulo 2, que lo encontramos allí a Pedro leyendo, dice de que, bueno, nuestros jóvenes verán visiones y todo eso, toma una profecía de Joel, pero Joel está hablando de la ira venidera, y lo que hace es un cumplimiento de la primera parte, ¿sí? Que habla de que vuestras hijas profetizarán, ¿sí? De que derramaré mi espíritu, pero en la parte de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor no se cumple. Entonces, son partes que se van dando y que uno las tiene que ir viendo y tomándolas en todo un contexto generalizado y comprensión de la Biblia. Por eso, en este caso, el contexto de dónde está eso, aquí se da después de la tribulación de aquellos días. Y entonces lo que nos marca el tiempo ahí es la tribulación. Ahora en Tesalonicenses vamos a ver justamente las diferencias, es lo que sigue después del arrebatamiento, o lo que sigue es ver esas diferencias de tribulación que nos marcan justamente el acontecimiento de los sucesos o el orden de los sucesos. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? No sé si va a seguir. Bueno, entonces este pasaje está hablando de la segunda venida. Perdón, no te entendí. Este pasaje de Mateo 24 está hablando de la segunda venida. Sí. Uh-huh. Exactamente. Bien. Entonces, mi duda es esta. ¿Por Sí. qué aparece el arrebatamiento después de la segunda venida y no antes? No, el arrebatamiento es antes de la Porque, segunda venida. Ah, claro, perdón. por eso en el versículo, pero por eso es mi duda. En el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien. Porque tiene que ver con la reunión de las tribus de Israel. Porque en el reino del milenio reúne a todas las tribus de Israel de vuelta y las vuelve a su hogar. Tiene que ver con esa reunión. Y por ejemplo, los pasajes de Mateo 24, cuando habla de la, a ver si es 24, perdón, del 22, ahí te digo. Dame un segundo. Cuando habla de las parábolas, del banquete de bodas y la... ahí se me fue. Dame un segundo que la Biblia virtual me está matando. Perdón, Mateo 25 era la que quería decir. Ahí está. Cuando habla de las parábolas de las 10 vírgenes y de la parábola de los talentos, está hablando del ingreso al reino. Es un periodo posterior. Entonces, pasado, o sea, se produce el arrebatamiento, que es la iglesia. Ahí está la iglesia. Periodo de tribulación.
después de ese periodo de tribulación, lo que hace el Señor es juntar a Israel y que responde a las preguntas de los discípulos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les dijo que no, sino que les dijo, miren hacia adelante. Y lo que les compete a ustedes es recibir poder y ser mis testigos en el mundo predicando el Evangelio. Ahora, cuando el Señor venga a tocar tierra, va a cumplir sus propósitos con Israel. Allí en Romanos, después de que habla de los gentiles, de que habla de Israel y todo lo demás, es interesante porque Pablo deja como un final un poco abierto que uno dice, ¿y esto cómo termina superando todo esto la situación? Y él termina diciendo al final y luego todo Israel será salvo, en Romanos capítulo 11. Cuando antes pregunta en el versículo 11, en el versículo 1 del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero al final de los tiempos, el versículo 26, no podemos entrar en todo ese detalle, dice, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces lo que va a hacer es reunir a las tribus de Israel y restaurar el reino de Israel en la tierra. Ujú. Y eso de las nubes, pues la segunda venida del Señor no era que tocaba tierra, ¿o cómo es? ¿Cómo? Sí, va a tocar tierra. Lo que pasa es que ahí está diciendo de cómo va a ser el tema de que, de que todo ojo le verá. Esa es la situación. Entonces van a ver ahí al Señor Jesucristo descendiendo en las nubes y lo va a ver todo ojo. A diferencia del otro, se va a producir en un momento instantáneo de transformación, desaparición, y de pronto, en cambio, en la segunda venida, el Señor descenderá, lo mirarán, todo ojo en el mundo entero lo verá. No sé cómo se dará eso, si será por las redes sociales, si será porque es una transmisión en vivo, o será porque dará la vuelta al mundo en las nubes, no lo sé. Pero todo ojo le verá y él con su espada allí destruirá en la batalla de Armagedón de un momento a otro a todos y él bajará a reinar en la tierra. Tiene que ver Ujú. con la visión Y, del rey viniendo, que lo podés encontrar en Apocalipsis. y yo pregunta acerca de estas Sí, tesalonicenses, ¿no? sí. ¿Por qué usan el mismo término de venida del Señor para hablar de dos cosas distintas? Pablo y Jesús. Es que también tenés que verlo en dos partes. Por ejemplo, el Señor Jesucristo principalmente hablaba a los judíos, ¿sí? Él vino, dice la palabra del Señor, que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si bien se dedicó a los gentiles y mostró, por ejemplo, viendo a los samaritanos, a la mujer sirofenicia y al centurión romano en atenderlo, su misión fue primero ir a la casa de Israel. Entonces, él les habló del reino de Israel en términos que los israelitas comprendían. El tema del misterio de la iglesia se revela posteriormente y es administrador de ese misterio el apóstol Pablo. Y Pablo presenta a la iglesia. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve la carta que escribe el apóstol Santiago, la carta, la epístola de Santiago, Santiago todavía tiene una visión más israelita y judaica, y utiliza, por ejemplo, el término Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, que después no se aparece más en el Nuevo Testamento. Porque la iglesia estaba comenzando, era un misterio que había sido revelado y que se le da la revelación al apóstol Pablo en su administración hacia los gentiles, que la va a presentar, y lo describe, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, de que este es el misterio que se da. Y entonces Pablo es el que tiene esa visión para compartirla a la iglesia. Dice él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero él fue instruido especialmente para trabajar con la iglesia, ¿sí? Tiene que ver a veces mucho con eso por el público que está escuchando y lo que necesitaba acorde a ese público. No sé si eso va a responder tu pregunta. Pero de todas maneras,
el Señor no da tantos detalles en cuanto a los términos. Incluso hay términos que son utilizados a veces de distintas maneras, por así decirlo, ¿no? Está bien, yo usé al principio el término de dormir, que es un término general, que lo va a aplicar, se le aplican en 3 momentos diferentes, por 3 escritores diferentes que tienen un mismo significado. Espero responder ahí tu pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta, Poli, o lo dejamos que siga? Porque Bueno, también sería bueno si quizás algún otro integrante escúchame, algún otro hermano tiene preguntas, digo, para no estar con uno solo. Así que no sé si alguno más, y si no avanzamos y sobre el final hacemos algunas preguntas más. Así terminamos la disertación, ¿puede ser? Sim, desculpa, a pergunta pontual se a gente acredita, né, assim, vocês no caso, né, acreditam que o rapto, né, é feito antes da volta de Jesus e individualmente, tipo assim, um por um, ou é quando Jesus voltar, os mortos, os vivos, todo mundo vai ser levado para os céus, né, no milênio, no caso. La pregunta que Jeremías ha hecho es que si Jesucristo va a llevar sus hijos uno a uno en el rapto, o si Él va a llevar nosotros todos sus hijos cuando Él venir del cielo para buscarnos en su segunda venida. Tantos vivos y Tanto los vivos muertos también. cuanto los muertos. Ok, entonces la pregunta es si el arrebatamiento se va a suceder uno a uno o si son todos juntos. Sí. Ok, ahí la contesta Eleazar. Hay distintas interpretaciones en relación a todo esto, y yo entiendo lo que plantea Jeremías. Creo que tiene un poco más de fundamento en otra teología que tiene que ver quizás con el amilenarismo o con o el postmilenarismo, pero no quiero entrar a confusión ahora, todo ese tema, ¿no? Porque ya es más complicado. El sentido de lógica que tiene el arrebatamiento y una segunda venida es que el arrebatamiento es a la iglesia, toma a la iglesia, es decir, lo nuevo. No va a estar incluido allí los santos del Antiguo Testamento, y al producirse el arrebatamiento, serían todos los santos muertos en Cristo, ¿sí? En ese tiempo. Ahí se produce el arrebatamiento de la iglesia, lo que es la iglesia. Ese misterio nuevo revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedan los santos del Antiguo Testamento, y también nos queda a partir de ese momento lo que va a pasar en la tribulación, el periodo de la tribulación, que si logramos lo terminamos de ver ahora y distinguimos por qué hay una tribulación independientemente de los años. Durante la tribulación van a haber mártires y muertos en ese tiempo de tribulación, donde la bestia y el falso profeta saldrán a cazar a los muertos de la tribulación, a los santos de la tribulación. Entonces, en la segunda venida, ahí el Señor va a resucitar a esos muertos y a los santos del Antiguo Testamento para ingresar hacia el reino milenial, ¿sí? Ahora bien, hay algo muy interesante, que el tribunal de Cristo se basa y se trata solamente de la iglesia. Y el tribunal de Cristo entonces tiene que estar en un periodo que no tenga que incluir estas dos cosas. ¿Y cuál es? Justamente en el periodo de la tribulación, mientras sucede eso en el mundo, en el cielo, en el arrebatamiento, allí está sucediendo donde Cristo se encuentra con la iglesia y sucede ese tribunal de Cristo, donde se va a probar las obras y pasarán por fuego o no. En cuanto a la pregunta particular, el arrebatamiento es, como dijimos y lo describimos en 1 Tesalonicenses, es instantáneo, en un momento, así, toque en la mitad de un parpadeo completo, con poder y gloria y transformación y evidente. Va a suceder, la gente va a decir, desapareció las personas. ¿Qué pasó acá? Dato interesante, esto es muy interesante, llamativo,
esto lo escuché hace, no sé, calculo que 20 años. Estaba invitado un tipo, una persona al programa de Mirta Legrand. Esto nos habla de cuán viejo estoy y cuán viejo está Mirta Legrand, dicho sea de paso. Y allí, este hombre, que era un hombre que decía haber sido abducido por los ovnis, dice que los extraterrestres dijeron que un día los extraterrestres iban a eliminar y hacer desaparecer en un instante a todas las personas que estorbaban de la Tierra. Iban a dejar a los mejores para un fino gobierno mundial, ¿no? Para que todo vaya muy bien. Mire, yo cuando escuché eso, y claro, independientemente movido por qué, quiénes, seres demoníacos, influencias, estaba presentando de una manera opuesta lo que es el arrebatamiento, la desaparición de las personas en función de eso. Es que el mundo le va a querer dar una explicación a lo que sucedió. Y esta va a ser una de las que creemos, ¿no? Sí, obviamente lo que acabo de decir, esa parte no es Biblia. Todo lo que antes dije sí es Biblia, pero en particular eso. No sé, son las 10:30. Recién me doy cuenta. ¿Cuánto te falta si terminamos esta charla y después vemos si hay alguna pregunta más? ¿Te parece? A ver, vamos, y comparto. Lo vamos a tratar de hacer rapidito. Dame un segundo. ¿Cómo es? En la segunda carta de Tesalonicenses, bueno, ahí ya terminando la primera, obviamente. En el capítulo 2, en verdad, el capítulo 1. ¿Por qué hablan de vuelta, otra vez Pablo, habla de vuelta de la venida, haciendo referencia a la segunda venida? Y es mi misma pregunta que con Mateo 24. ¿Por qué utiliza de vuelta la palabra venida de esto para hablar de algo distinto a lo que dice en la carta 1 de Tesalonicenses 4:13 que leímos recién? Por ejemplo, en el capítulo 2, para que lo encuentren, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover con turbáis, ni por espíritu, ni por palabra y todo eso, y ubica la venida del Señor de la aparición del anticristo. Bien. Hablando de la venida. Te respondo de esta manera, que no sé si es una respuesta simple. Que el tema es que, por ejemplo, hay términos en la palabra del Señor que no engloban un hecho puntual. Mejor dicho, no se refieren a un hecho específico. Por ejemplo, cuando habla del día del Señor, que lo íbamos a ver el jueves que viene, ahora capaz que lo veamos el otro, más que el jueves que viene. Cuando habla del día del Señor, se refiere a un periodo de tiempo que se da desde el arrebatamiento hasta los cielos nuevos y tierra nueva, hasta que el día del Señor se manifieste. Entonces, y uno encuentra en las profecías, porque en el día del Señor esto, y el día del Señor esto, y el día del Señor. Entonces, a veces cuando se habla de cosas, para nosotros que somos muy intérpretes, como se diría, humanos y finos, infinitos, pensamos siempre que tienen que referirse a tal momento puntual y específico y cositas así. Pero en este caso, para hablar del día del Señor, se refiere a un largo periodo de tiempo. Entonces, que incluye muchos eventos. Lo que hace el tema de la manifestación de Cristo, lo que tiene de interesante de la segunda venida física, real, pisando y todo lo demás, es que precede, en este caso, por la postura teológica que tenemos, lo precede el arrebatamiento, y el arrebatamiento termina siendo el primer evento escatológico de toda una seguidilla de lo que va a pasar a posterior. El arrebatamiento nos va a marcar el inicio del reloj de los últimos tiempos. Y entonces es consciente y es evidente en esto, porque conocer esta cuestión del arrebatamiento, porque eso nos va a dar claridad. Ahora, si el arrebatamiento, por ejemplo, se me fue la idea de lo que quería decir. Toda otra cosa que pasa sucede ya en un tiempo programado, porque el arrebatamiento, 7 años de tribulación,
venida de Cristo, 1000 años, cielo nuevo, tierra nueva, juicio final, todo eso se da, pero sabemos que hay un inicio del reloj. Entonces, hablar de manifestación de Cristo, la segunda venida o el día de Cristo, por ahí incluye un tiempo y es normal en los términos hablarlo de esa manera. Ahora, vos vas a ver en 1 Tesalonicenses que se hace la distinción justamente, en el 4.15 habla del arrebatamiento hecho único, marcado, ¿sí? Y después termina hablando del día del Señor en el capítulo 5, que vendrá como ladrón de noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina, y ya digo, ¿pero por qué está hablando de esto? Y lo muestra diferente a lo que estábamos hablando del arrebatamiento en el capítulo 4, versículo 13, y justamente porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Nos va a aclarar un poco el panorama cuando veamos el tema de la tribulación. A todo esto, y dejo en paréntesis, postura teológica, por ejemplo, la que manifiesta George Ladd, y quizás un poco ya más actualizado, o podríamos llamarle teología reformada, donde incluyen y ponen todo en un solo y mismo evento, ¿sí? Donde ni siquiera hay un nuevo gobierno sobre la tierra, ni Cristo viene a reinar en la tierra, y todo se produce en un solo evento, en un momento, y se acaba todo. Y en donde hoy nos encontramos en el periodo de la tribulación, y estamos transcurriendo también en los 1000 años, ¿sí? Eso es otra postura teológica que se llama teología reformada. Por lo que nosotros hacemos, o el estudio que hacemos de Tesalonicense, y cuando vemos el tema de en la misma carta, por eso decía, por ahí leyendo y atando cabos, vamos viendo, la misma carta hace una gran diferencia entre lo que es la tribulación de los cristianos actual, las tribulaciones, las pruebas, y lo que es la tribulación, con comillas, referidas a un tiempo futuro. Y lo distingue muy bien. ¿No? Y bueno, no nos dio el tiempo para verlo ahora, pero era parte, y ver inclusive las diferencias que hay entre objetivos y propósitos y esencia y alcance de lo que es la tribulación, tanto para los que son pruebas actuales, para lo que son el periodo realmente de la tribulación, donde la ejecución es de Dios hacia el mundo incrédulo, y no como sucede actualmente en la tribulación actual, que podemos tener, o pruebas, digamos así para distinguirlos, donde es de los hombres hacia nosotros, o del mismo Satanás que quiere hacernos decaer en nuestra fe. Yo les quiero decir algo, independientemente de la postura teológica que tomen, o escatológica, en cualquiera de todas las posturas que tomen, van a quedar dudas y cosas sin responder, ¿sí? He estudiado tanto la que mantienen los hermanos de las asambleas, que es justamente pre-tribulacionista y premilenarista, que es la que más coincido, y tengo también ciertas dudas en relación a puntos, ¿sí? Porque hay cosas que Dios nos las ha revelado. Ahora, también me he ido a estudiar del otro lado, y hay cosas que tampoco cierran, o sea, por más que uno se ponga del lado de la otra postura, o sea, en todas las posturas teológicas que tengamos, siempre va a haber alguna cuestión de duda, ¿sí? Allí en Deuteronomio 29:29, que algunos dicen que lo usan para no estudiar la Biblia, pero yo sigo pensando, cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Hay cosas que Dios simplemente no ha querido decir, no ha dicho, no las ha puesto. Y no, si nosotros caemos en un sistema de interpretación, querer interpretar absolutamente todo y sacar todo, hasta vamos a extraviarnos de la fe, llegado el caso. Bueno, Pero lo que digo es, no estamos en tiempos de pelear por una cuestión de postura teológica con uno o con otro, esta es la mejor, esta es lo que sea. Yo les animo a que estudien, que saquen sus propias conclusiones y que pidan al Señor que los guíe. Yo les planteo lo que uno ha estudiado, lo que uno cree, y que me ha resultado particularmente
más allá que hoy coincida y que entiendo que coincide con lo que Raúl y lo que predican en la iglesia, si no, no me hubiera invitado, pero más allá de que coincida, digamos, es lo que entre todos los estudios y en general resuelve la mayoría de los conflictos. Y quiero decir también esto, lo importante es, como les dije, leer las escrituras. No con esto estoy diciendo que yo sea el mejor lector, porque por favor, no quiero ponerme de ese punto de vista que algunos dicen, somos biblicistas y decir que somos lo que... No, para nada. Sino en el sentido de que sea lo que hagan, agarren y lean los contenidos completos. No se basen en versículos solos sacados, porque seguramente nos van a llevar a confusión en muchas cosas, independientemente de la postura teológica que tengan, ¿sí? Lean, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Uno dice, vamos a buscar cómo es esto de los 1000 años y el reino milenial de Israel, y uno quiere buscar solamente en Apocalipsis. No, pero Isaías habla muchísimo, Ezequiel en las profecías habla muchísimo, Daniel habla bastante también. Entonces, uno lo ve en ese panorama completo y lo tiene que estudiar en ese panorama completo y no simplemente en textos, ¿sí? Puntuales. Perfecto, muchas gracias, Eleazar, creo que es lo correcto. Y como decía Eleazar, podemos seguir siendo hermanos y amigos, teniendo distintas posturas en temas como este, que son importantes, no dejan de ser importantes, pero sí entendemos y podemos apreciar y abrazar a otro hermano que tenga otra postura, ¿no? Así que, pero bien, está el desafío lanzado, es lo que siempre hemos estado hablando con los jóvenes, de que cada uno también tiene que hacer sus propios estudios, y no solo, como vos decís, de 1 o 2 textos sueltos por allí, sino de ese tema completo para tener una apreciación propia también, ¿no? Y una definición, una convicción de la misma palabra de Dios. Pero bueno, la ayuda de hermanos como vos, Eleazar, de verdad que nos ayudan mucho a aquellos que no hemos tenido o la capacidad o la oportunidad de estudiar en un instituto y demás, y es por eso que nos ayudan mucho los aportes de hermanos como vos.